Bien, ¿y para qué sirven las matrices? Pues para hacer cosas como esta. Esta que va a aparecer. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos un helecho en donde cada uno de los puntos está generado por una multiplicación de una matriz cuadrada por un vector de 2 por uno, de dos dimensiones. Y cada uno de los puntos, como digo, es una multiplicación de matrices. Para esto sirve, entre otras cosas, también, además de lo que vamos a ver ahora. Incluso también para dibujar árboles. Esto realmente se van formando los puntos y cada punto, como digo, es la multiplicación de, en este caso son 4 matrices por cada una de las coordenadas. Para eso sirven. Estos son fractales de funciones iteradas. ¿Y las funciones qué son? Pues las funciones son multiplicación por multiplicación producto de matrices. Aquí se forma un árbol. Bien, pues vamos a detallar algo más. Vamos a detallar para qué sirven las matrices. Y aquí vemos otro ejemplo de para qué sirven las matrices, que se forma el triángulo de Sierpinski. Igualmente a través de multiplicación de matriz por el punto en el que se encuentra. Esta es muy parecida bueno, es parecido a los dos que hemos visto, la forma de realizarse. Este es el triángulo que se llama de Sierpinski. Y bueno, es un fractal más que se genera a través que el método se llama sistema de funciones iteradas, en donde ya hemos dicho que las funciones son las matrices multiplicadas por el punto en el que esté, el vector en el que esté. Y forman lo que son aplicaciones lineales. Bien, pues entre otras cosas, para eso sirven las matrices, para generar esos fractales que acabamos de ver. Pero no solamente para eso. Veamos más ejemplos. En el mundo de los videojuegos tenemos figuras que se desplazan, que se mueven, que saltan, que rotan, que se reflejan respecto a un eje, que se deslizan, etcétera. Pues para eso, las matrices es el instrumento, la herramienta fundamental. Veamos básicamente cómo funcionan. Por ejemplo, si queremos hacer la reflexión de un punto en el plano, lo vamos a hacer en el plano porque es más sencillo, en el plano, entonces, por ejemplo, respecto al eje Y. Entonces, lo que tenemos aquí es unos ejes coordenados y entonces, por ejemplo, podemos tener el 1, 1, el punto 1, 1. El punto 1, 1. Entonces, si queremos que se refleje, que sea simétrico, que se mueva respecto al eje Y, podemos utilizar matrices. ¿Y cómo? ¿Cuál es la matriz que hace eso? Bien, pues la matriz que hace eso puede ser esta. No, puede ser, no, es esta. Menos 1, 0, 0, 1 lo multiplicamos por el punto que queramos reflejar, por ejemplo en este caso es el punto 1, 1, y lo que tenemos es nuestro punto reflejado. Nuestro punto reflejado, menos 1 por 1 es menos 1,
0 por 1 es 0, luego menos 1, 0 por 1 es 0, 1 por 1 es 1, luego este es nuestro punto reflejado, el menos 1, 1. Está reflejado respecto al eje Y, como si hubiéramos puesto un espejo perpendicular al plano y este punto se viera reflejado en ese espejo. Bien, respecto al eje X, pues respecto al eje X, la matriz correspondiente sería 1, 0, 0, menos 1. Lo multiplicamos por el punto que queremos reflejar. Aquí podemos tener un punto o un conjunto de puntos del plano o una figura que está dada por puntos. Luego, si nosotros queremos reflejar esa figura en respecto al eje Y o respecto al eje X, lo único que tenemos que hacer es multiplicar todos esos puntos por la matriz correspondiente. Por ejemplo, si queremos reflejar el punto 1, 1 respecto al eje XX, lo que tenemos es 1 por 1, 1, 0 por 1, 1. Luego tenemos 1, 0 por 1 es 0, menos 1 por 1 es menos 1. Si hacemos esta multiplicación, esta reflexión con respecto al punto blanco respecto al eje X sería 1 menos 1. Luego sería este punto. Estamos reflejando el punto blanco respecto al eje X. Y respecto, por ejemplo, a la diagonal del primer cuadrante, podemos tener esta matriz. Que puede ser, que tiene que ser 0, 1, 1, 0, multiplicado por el punto 2, 1. Vamos a reflejar sobre la diagonal el punto 2, 1. Entonces, multiplicamos y tenemos aquí que esto sería el punto 1, 2. Entonces, el punto 2, 1, 1, 2, 1, sería este punto y lo queremos reflejar respecto a esta diagonal. Bien, pues hemos obtenido el punto 1, 2. Hemos obtenido el punto 1, 2. Lo vamos a poner en esto. Hemos obtenido el punto 1, 2. Está reflejado sobre un espejo que estuviera así inclinado. Este punto se ve en el otro lado respecto a este eje X. Y podríamos tener respecto al origen de coordenadas. Respecto al origen. Entonces, respecto al origen, os doy la matriz y lo veis vosotros qué efecto tiene. Por ejemplo, esta es menos 1, 0, 0, menos 1. Y vamos a reflejar respecto al origen el punto 1, 1. Os da menos 1, menos 1. Bueno, lo vemos. Tenemos el punto 1, 1, 1, 1. Sería este punto, el punto azul. Entonces, una reflexión con respecto al origen nos daría el punto menos 1, 1, con respecto al origen. Menos 1, menos 1. Bien. También puede haber deslizamientos. Para todo esto sirven las matrices. Como digo, esto es un punto, estamos reflejando puntos. Pero podrían ser figuras, que es lo que hacen los videojuegos. Por ejemplo, respecto al origen, deslizamientos.
un deslizamiento de un punto. Entonces, por ejemplo, un deslizamiento sobre el eje X, vamos a verlo, pues tendríamos, vamos a ponerlo en azul, tal como estamos haciéndolo, sería 1C, vamos a poner C, un parámetro 0, 1, multiplicado por el punto 1, 1 que queremos deslizar a lo largo del eje X. Bien, si aquí en C ponemos 3, por ejemplo, entonces tendríamos 1 por 1, 1 más 3 sería 4, y aquí abajo tendríamos 1, que tenemos, por tanto, aquí tendríamos, por tanto, tenemos el punto 1, 1, que sería el punto azul, y entonces lo estamos deslizando a lo largo del eje X. Con este parámetro C, 3 unidades. Entonces, 3 unidades, 1, 2, 3, 3 unidades según el parámetro C, que nos lleva aquí a 4, 1, 2 y 3, ¿no? 4, 1. Nos lleva al punto 4, 1, bueno, que sería, estaría en rojo, 4, 4, 1, sería este punto. Se ha deslizado a lo largo del eje X. Podríamos ver exactamente igual a lo largo del eje Y y tendríamos, a lo largo del eje Y, tendríamos nuestra matriz. Nuestra matriz sería 1, 0, C, 1. Si queremos deslizar este punto, este es el punto que queremos deslizar, sería 1, 1. Y entonces tendríamos, si C decimos que es 3 igualmente, tendríamos el punto 1, 4. Se habría deslizado a lo largo del eje Y. Entonces 1, 4 sería 2, 3, 4. Estaría más o menos por aquí. Se habría deslizado a lo largo del eje Y. Este se ha deslizado a lo largo del eje X. No solamente podemos hacer eso, sino que podemos rotar un punto o un segmento o una figura. Rotarla. Rotar. Entonces ahí hay una matriz de rotación. Rotar un ángulo θ. Es decir, tenemos nuestros ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, este segmento. Vamos a tener, por ejemplo, este segmento. Entonces lo queremos rotar un ángulo determinado. Queremos rotarlo en sentido contrario a las agujas del reloj, un ángulo determinado. Bueno, pues podría ser esta rotación. La medida es la misma, en cualquier rotación la medida se conserva, entonces tendríamos esta rotación. La medida del segmento, del vector, se conserva. Si queremos rotar un punto, por ejemplo, si queremos rotar un punto, el punto azul, este punto azul 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo que tendríamos, si este es el punto 1, 0, 90 grados, tendríamos el punto 0, 1. Vendría rotado hasta aquí. Y eso lo podemos hacer a través de una matriz. Podemos rotar 45 grados, podemos rotar 300 grados, podemos rotar 360 grados y volveríamos al mismo punto, o podríamos dar n vueltas, n por 360 grados.
y volveríamos al mismo punto inicial. Entonces, la matriz de rotación en este caso es, si queremos rotar, esto se demuestra muy fácilmente por trigonometría, pero no lo vamos a hacer porque aquí estamos viendo para qué sirven las matrices. Y estamos viendo que para videojuegos, todo lo que es la informática recreativa, para esto sirve, y no recreativa. Por ejemplo, si queremos rotar θ grados, un punto XY en el plano, existen matrices de rotaciones para el espacio, espaciales, como existen deslizamientos y lo que hemos visto antes en el espacio, en 3 dimensiones. Aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones porque es más sencillo y es más didáctico. Entonces, si queremos rotar nuestra matriz θ radianes, aquí vamos en radianes, el punto XY, entonces nuestra matriz de rotación sería coseno de θ menos seno de θ, tendríamos seno de θ y tendríamos coseno de θ. Y lo aplicamos al punto XY, al punto X0 y 0 que queramos, y nos daría el correspondiente punto final. La rotación de X0 y 0 nos daría el punto rotado. Por ejemplo, si queremos rotar el punto, para que veáis cómo funciona, si queremos rotar pi medios, que son 90 grados, pi medios son 90 grados. Si queremos rotar el punto X0 y 0, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, entonces, nada, sustituimos aquí, si queremos rotar pi medios, del punto 1, 1, sustituimos. ¿Qué tenemos? Tendríamos coseno de pi medios, coseno de 90, el coseno de 90 es 0, menos seno de 90, el seno de 90 grados de pi medios es 1, luego menos 1, esto es 1 y esto es 0. Lo multiplicamos por, lo multiplicamos sobre nuestro punto 1, 1 y tendríamos nuestro punto rotado. Nuestro punto rotado, que sería el punto 0, 1, 0 por 1 es 0, sería menos 1, y aquí tendríamos 1. Bien, pues si lo hacemos, vemos lo siguiente. Tenemos el punto que queremos rotar, el punto 1, 1. Luego tendríamos este punto en azul, el que queremos rotar. Bien, el resultado nos ha dado menos 1, 1. Menos 1, 1, que es este punto. Lo hemos rotado 90 grados. 90 grados. Esto está rotado 90 grados. Si fuera esto un segmento, si lo hiciéramos para cada uno de los puntos, si esto fuera un segmento, si lo hiciéramos para cada uno de los puntos de este segmento, entonces, claro, está rotado 90 grados según estos ejes coordenados. ¿De acuerdo? Entonces, si lo quisiéramos rotar 90 grados, ya hemos visto que nos daría el punto menos 1, 1. Si es todo el segmento, si lo hacemos para todos y cada uno de los segmentos, este sería el segmento rotado, que tiene el mismo módulo, pero rotado 90 grados. Estos son 90 grados, según estos ejes, pi medios, pi medios.
Por supuesto, cualquier punto que esté fuera, segmentos que estén por aquí, por ejemplo, siempre se pueden poner los ejes coordenados aquí y rotarlo los grados que queramos. Por ejemplo, para el punto 1, 0, por ejemplo, para el punto 1, 0, si queremos rotar, vamos a ponerlo en azul, si queremos rotar, eh, si queremos rotarlo 90 grados, se nos va a tener que colocar aquí, 90 grados. Bien, lo hacemos. Entonces, para 90 grados sería la misma matriz, 0 menos 1, 1, 0, multiplicado por el punto 1, 0. Y esto nos da menos 1, menos 1 no, 0, perdón. 0 por 1 es 0, menos 1 por 0 es 0, y aquí nos quedaría 1. Justamente el punto 0, 1. 0, 1. Este sería el punto 0, 1. Se ha rotado 90 grados y lo podemos hacer para cualquier ángulo. Y en 3 dimensiones existe. Esto en física también se utiliza mucho, en física, para física teórica. Bueno, para mecánica clásica, pero estos son los fundamentos. Bueno, los fundamentos. En esto eh, se basa, no es que se base, sino que es análogo. La relatividad especial de Einstein está basado en algo parecido a rotaciones. Está basado en algo parecido a rotaciones. Aquí son rotaciones en el plano, las puede haber en el espacio, y respecto a un eje, y puede haber rotaciones en el espacio también a través de matrices respecto a un eje coordenado. En el espacio tenemos x y z, entonces podemos rotar un punto o un segmento respecto a un eje coordenado, o a uno que nos inventemos, nos inventamos este eje, por ejemplo, y entonces habría una matriz de rotación que rotaría un ángulo respecto al eje que nos hayamos inventado. Claro, tenemos que saber el vector director del eje, del nuevo eje. Entonces existen matrices que hacen lo mismo. Metes el vector o las coordenadas del punto que quieres rotar, y la matriz te rota y te da las coordenadas en el nuevo punto. Y podemos hacer muchas cosas. Estos son realmente es una matriz por un punto. Estos son funciones lineales, son transformaciones lineales. Pero podríamos tener las transformaciones afines, que es una lineal más una constante. Por ejemplo, una traslación. Podríamos hacer una traslación de un punto. Entonces, una traslación de un punto, de un vector x, de un punto xy, vamos, sería, por ejemplo, y la matriz de identidad por x más b, siendo b lo que queremos trasladar. Por ejemplo, si queremos trasladar el punto 1, 1, entonces queremos trasladar el punto 1, 1, este es el punto xy, y lo queremos trasladar, pues, 3 unidades. Este es el vector b. 3 unidades tanto en x como en y. Muy bien, pues tendríamos la matriz de identidad, que es 1, 0, 0, 1, multiplicado por 1, 1. Tendríamos el mismo punto más 3, 3. Tendríamos el punto 4, 4. Podríamos hacer una traslación en x en una cantidad y en y en otra cantidad. Entonces estaríamos trasladando el punto correspondiente. Entonces, por ejemplo, si estamos trasladando, es el punto 1, 1,
el punto 1, 1, pues al punto 4, 4, entonces estaríamos haciendo una traslación 2, 3 y 4. En X 3 unidades y en Y 1, 2, 3, que al final son 4, ¿no? La coordenada. En 4 unidades estaríamos trasladando este punto aquí según las coordenadas que queramos. Si aquí hubiéramos querido meter 5, esto sería 6, entonces habríamos trasladado 1, 2, 3, 4 y 5 y tendríamos nuestro punto aquí. Nuestro punto aquí. Lo podemos trasladar a donde queramos. Entonces, claro, esto en forma animada, en forma rápida, entonces aquí están todos los movimientos. Y bueno, estos son unos pocos. Hay bastantes más, pero bueno, esto es un ejemplo de para qué sirven las matrices en el mundo gráfico. ¿Para qué sirven las matrices en el mundo gráfico, animado, videojuegos, etcétera? Y para todo el tema de la teoría del caos y fractales, también se utilizan matrices. Las dos figuras que hemos visto, un helecho, un tipo de helecho, el calcita, y el árbol que he dibujado está generado por sistema de funciones iteradas, es decir, funciones de este tipo a través de matrices. Lo que ocurre es que bien, en cada punto se calcula con el punto anterior y con una matriz. Es decir, cada punto, por ejemplo, del helecho, tendríamos este punto, vamos a ponerlo en verde, empezaríamos por un punto, entonces a través de 4 o 5 matrices, ahora no sé, no recuerdo exactamente, entonces en función de una probabilidad de que te toque una matriz u otra, aplicas a ese punto la matriz y nos daría este. A este otra vez entraría en el bucle, entonces tendría otras cuatro matrices candidatas. Pues daría este, por ejemplo. Luego este. Bueno, de tal forma que se va formando el hecho correspondiente. Y esto es ya un fractal, según un sistema de funciones iteradas. Y el árbol exactamente lo mismo. Y cada uno de los puntos está generado por cuatro matrices. Por cuatro o cinco matrices, y en cada iteración la matriz que te puede tocar depende de una probabilidad. Una matriz a lo mejor es un 20%, otra matriz es un 50% que te puede tocar, etcétera. En física, ¿para qué sirven las matrices? Pues, por ejemplo, pues hay matrices de rotación que hemos visto antes, hay matrices de momentos, etcétera. Hay un montón de matrices. En física se utilizan mucho las matrices. Por ejemplo, un caso bonito, pues en relatividad especial es cuando si por ejemplo hay dos individuos, se mueven unos respecto a otros con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, no hay aceleraciones y tampoco hay gravedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un individuo 1 que viaja muy rápido, tiene que viajar muy rápido, a un 10, un 20%, un 1% de la velocidad de la luz, nunca puede sobrepasar la velocidad de la luz, pero bueno, esto es otro tema. Rectilíneo uniforme, no tiene que haber gravedad respecto a otro individuo 0. Entonces, este individuo tiene un marcador, o tiene un reloj y contabiliza un espacio. El individuo 0 en reposo, en movimiento uniforme, rectilíneo constante, es decir, que se puede mover, pero siempre constante, sin que varíe la velocidad. Entonces, este tiene otro reloj que tiene T0 y X0. Entonces, por ejemplo, ante un evento que es un suceso en el espacio y en el tiempo, pues el individuo verde tiene que podría estar en reposo o movimiento uniforme. El individuo verde dice, este evento, pues yo que sé, una explosión
una explosión o un apagón de luz o lo que sea, o un choque de naves espaciales o lo que sea. Este evento, o el nacimiento de su hijo, ¿no? Pues este evento ocurrió en el tiempo t0 y en el espacio x0. Estamos suponiendo un espacio de una dimensión para hacerlo más sencillo. En 3 dimensiones es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tiempo y qué espacio va a tener, va a ver o va a percibir, mejor dicho, el individuo que está viajando respecto al el individuo 1, el individuo azul que está viajando respecto al individuo verde? ¿Qué tiempos va a tener y qué espacio va a medir? Bien, pues obviando el espacio, el tiempo que va a medir va a ser distinto al tiempo que va a medir el individuo verde. ¿Y qué relación hay entre un tiempo y otro? ¿Qué relación hay un tiempo y otro? Y el espacio, en el espacio de uno y el espacio de otro. Pero vamos a fijarnos en el tiempo, que es lo que más nos llama la atención. Pues una matriz. Una matriz. Una matriz en la que cada uno de los elementos depende de la velocidad a la que vaya el individuo 1, depende de la velocidad a la que vaya el individuo 1 y de la velocidad de la luz. Y de la velocidad de la luz. Y ahí tenemos una matriz. Y con matemática un poco más avanzada y con los supuestos de la relatividad, podríamos obtener esta matriz. Se podría obtener esta matriz. Ahora, claro, ahora que sabemos mucho, pero quien la descubrió, pues en su tiempo, pues no era tan fácil. Y estas son unas ecuaciones que se pueden poner de esta forma, en forma matricial. Bien, pues la relación, la relación, como digo, entre el tiempo del individuo 1 y el tiempo del individuo 0 va a ser una relación matricial. Va a haber una matriz que convierta unas coordenadas en otras. Claro, para que estos tiempos sean distintos, el individuo tiene que viajar a una velocidad elevada. A una velocidad elevada. Si viajamos a las velocidades normales, a las velocidades de un avión, de un coche, del Apolo 11 a la Luna, etcétera, estas diferencias de tiempo se producen efectivamente, pero son imperceptibles. Tendríamos que tener relojes atómicos y se pueden calcular, matemáticamente se puede calcular el número de ceros de diferencia, el 0,000, la diferencia que hay entre uno y otro. Pero vamos, es prácticamente la misma, prácticamente los mismos tiempos. Pero para velocidades muy altas, los tiempos que percibiría uno y los que percibe otro son muy distintas. Son muy distintas. Hay grandes diferencias de un 20, de un 30, de un 40%. Es decir, lo que para una persona es un año, para otra persona puede ser un 20% más, es decir, un año y medio, por ejemplo. Para 10 años sería 15 años. Y esto todo se relaciona mediante una matriz. Y si quisiéramos hallar el tiempo 0 x0 en función del tiempo 1 x1, lo que tendríamos que hacer, como ya sabemos, sería invertir esta matriz, que es invertible. Ponerla, premultiplicar a t1 x1, premultiplicar por la inversa. Y aquí se quedaría t0 x0. Bien, hay aplicación de las matrices a la economía. Aquí el problema en que se trata, que se intenta resolver a través de matrices, es qué vector de producción o qué cantidades de n bienes hay que producir para respetar la tecnología que viene dada por la matriz A y para abastecer a una demanda final de cada uno de los bienes. Bien, vamos por partes y lo vemos. A sería una matriz cuadrada de coeficientes técnicos que viene dada. Es decir, es esta matriz cuadrada. Si suponemos que hay dos bienes, pues es una matriz de 2 por 2, donde A1 por
la cantidad que queremos producir de x1 más a12 por la cantidad que queremos producir de x2 tiene que ser igual a x, es decir, tiene que respetar la tecnología. Es decir, A11 es los requerimientos técnicos para producir el bien 1 del bien 1. A12 son los requerimientos técnicos para producir del bien 1 y necesitamos de esta cantidad del bien 2. Y lo mismo para A21, A22. Entonces, esta es nuestra matriz cuadrada. X es el vector de producción de cada uno de los bienes, que será de n por 1, que será x1 y x2 de estos dos bienes, es la cantidad del bien 1 y la cantidad del bien 2. Y B es el vector de demanda final de cada bien, es decir, es B1, B2, es la cantidad del bien 1 que el mercado demanda como consumo final, como demanda final, que puede ser para consumo, no para la utilización, no como input o factor productivo para producir más bienes, sino que termina ese bien, termina con el consumo final. Es decir, si yo me compro una camiseta, me la compro para mí como consumo final, que no supone que no la utilizo para producir nuevos bienes. O si compro comida o me voy a un restaurante, el bien 2 es comida en restaurante, pues lo hago como consumo final, no para producir otros bienes. Entonces, de lo que se trata es, y está dado también, de lo que se trata es de calcular el vector de producción tal que abastezca la propia producción, es decir, x tiene que ser igual a A por x, eso necesariamente tiene que ser así, es decir, para producir una unidad del bien x se necesita estas unidades del bien x1, para producir una unidad de bien x1 se necesita estas unidades de bien x1 y estas unidades de bien x2. Y para producir una unidad del bien 2 se necesita estas unidades del bien 2 y estas del bien 1, perdón, y estas unidades del bien 2. Luego se tiene que respetar la tecnología. Luego x, lo que tengamos que producir tiene que ser igual a el respeto a la tecnología más b, más la demanda final. Es decir, x tiene que, lo que se produce es lo que se reinvierte en el proceso productivo más la demanda final. Eso es lo que se tiene que cumplir. Bien, pues si eso es así y todo está dado menos la x, lo que tenemos que hacer es despejar x en función de todo lo demás. Entonces pasamos al primer miembro a x y esto es igual a b. Entonces podemos sacar factor común de x. X es como si estuviera multiplicada por y, que es la matriz de identidad, ¿no? Esta es la matriz de identidad, 1, 0, 1, 1, esto es 1, 0, 0, 1, ¿no? Esta es la matriz de identidad. Entonces podemos sacar factor común multiplicando por la derecha x. Es un vector, pero es una matriz de 2 por 1. Entonces sacamos factor común y menos a, estos son ecuaciones matriciales que ya hemos visto un vídeo, igual a b. Igual a b. Entonces, ¿ahora qué es lo que hay que hacer? Ahora hay que premultiplicar por la inversa de y menos a en ambos miembros, de tal forma que aquí quedaría x en el primer miembro y en el segundo miembro premultiplicar sería y menos a la menos 1 multiplicado por b. No valdría b por y menos a la menos 1. Esto no valdría, esto no sería correcto, porque la multiplicación de matrices no es conmutativa. ¿De acuerdo? No es conmutativa y si estamos multiplicando por la izquierda en un miembro, tenemos que multiplicar por la izquierda en el otro miembro. Bien, pues eso es así. Entonces tenemos que el nivel de producción que hay que realizar, valga la redundancia, es igual a la identidad menos A, que es la matriz de coeficientes técnicos elevado a menos 1, por B. Esto es lo que se llama el modelo de Leontief. Y esto se utiliza mucho en economía y, de hecho,
Esta tabla se publica por distintas entidades estadísticas. Esta tabla se publica y en muchos países y se utiliza para modelizar la economía de cada uno de los países, incluso de zonas económicas. Bien, pues tenemos I, tenemos A, tenemos B, pues si hay esta demanda final y tenemos esta tecnología, pues tenemos que producir esta cantidad de bienes. La tecnología viene dada por esto, parece frío, pero es así, pero no es tan frío. Estos son los requerimientos técnicos de cada uno de los bienes para producir X. Si estos elementos son muy altos, significa que nuestra tecnología es relativamente mala, porque tenemos que introducir muchos bienes para producir bienes, muchas mercancías para producir mercancías. Si estos requerimientos son muy pequeños, significa que con muy pocas mercancías que utilicemos, son muy pequeños, que incorporemos al proceso productivo, muy pocas, en cantidad, conseguimos una gran cantidad de bienes o de mercancías. Luego tendríamos una tecnología más avanzada. Luego, eso es lo que tenemos. Si tenemos una tecnología más avanzada, con la misma cantidad de bienes, X, podríamos producir más para la demanda final, que es de lo que se trata, porque la demanda final es un excedente. Bien, no me quiero meter en este tipo de consideraciones porque esto se ve en modelos económicos. Aquí solamente estamos viendo la utilización de matrices en el ámbito de la economía. De todas formas, en una lista en economía crítica tengo un vídeo, bueno, tengo varios, pero uno que es el fundamental, el primero, que habla del modelo de Leontief. Y ahí podéis ver más avanzadamente, de forma más avanzada, pues las características que tiene que tener esta matriz, las condiciones para que exista inversa, la interpretación de esta inversa, que los elementos sean positivos, porque si hay algún elemento negativo daría como resultado una producción negativa, lo cual no tiene sentido, etcétera. Hay un montón de cosas. Bien, pues para esto sirven las matrices. Es un tercer caso de, de utilización de las matrices como instrumento, en este caso, para el análisis económico. Muy bien, pues esto es todo lo que os tenía que contar. Si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y también podéis suscribiros a este que es vuestro canal. No olvidéis de dar la campanilla, de habilitar la campanilla para que estéis al tanto de todas las novedades que podamos ofrecer. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.